Si los que hablan no hablan de ti, están mudos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hablar de ti cuando hablamos de ti? Sin embargo, cuando hablamos y no hablamos de ti, es como si no dijéramos nada. Porque ese conocimiento, aún ese conocimiento natural, oscuro, indirecto, reflejo, negativo, analógico que nosotros tenemos de Dios, vale infinitamente más que las ciencias matemáticas y experimentales más perfectas y acabadas. Porque esas ciencias nos dan verdades para usar nosotros. Y esa verdad que conocemos así oscuramente, aún a la luz natural, esa tiene razón de fin último y es para servirla a nosotros. En consecuencia, solo Dios puede colmar la inteligencia y la voluntad humana. Y la última y perfecta felicidad o bienaventuranza o beatitud consiste en la visión de Dios. Ahora bien, esto quiere decir que en realidad el hombre es una criatura racional y libre. Es una criatura capaz de llevarse a sí misma a donde tiene que ir, que en eso consiste su libertad, de llevarse lúcidamente, reflexivamente, deliberadamente, pero es una criatura. Por eso está encuadrada en un orden que ella no ha creado y a la que ella debe encuadrarse, en ese orden debe encuadrarse. Solo que se encuadra no como aquel que se mueve por instinto, se encuadra libremente. Por eso Santo Tomás dice, si la criatura no es su misma existencia, y ninguna criatura puede ser su misma existencia, puesto que esa existencia le ha sido dada, entonces quiere decir que no es capaz de obrar por sí sola. Siendo libre, tiene razón de causa de sus actos, pero no razón de causa primera, Solo puede tener razón de causa primera de su obrar aquel que es su misma existencia. Todos los otros seres que son creados, en esos seres el obrar sigue al ser. ¿Y qué significa que el obrar sigue al ser? Que ya somos lo que somos y que nuestro obrar está encuadrado y está en su forma y en su fin. Esto es fundamental de darnos cuenta. El hecho de ser criatura, aunque sea hecha esa imagen y semejanza de Dios, hace que nosotros recibamos un ser que no nos lo hemos dado y un fin al cual estamos ordenados y ha de encaminarse nuestro obrar. Pero ustedes se dan cuenta que en nosotros el obrar debe seguir al ser que somos. Y ese ser que somos es algo que nos ha sido dado. Lo natural es lo que es dado. Por lo tanto, nosotros no somos dueños ni de nuestra naturaleza, ni del fin para el cual existimos. Porque para eso tendríamos que ser Dios mismo, la existencia misma. El ser que es, como se llama Dios a sí mismo en el Éxodo. Yo soy el que soy, Él es el que es en tercera persona, es el único. Los demás somos esto o aquello, Él es el que es, nadie más. Esto es fundamental. Por eso nosotros dependemos de Dios de nuestro ser. Y dependemos de Dios del fin último de nuestro obrar. Ahora, nuestra libertad, ¿dónde se ejerce? Se ejerce en el camino. Se ejerce en el orden de los medios. En el orden en que actúa nuestro poder de elección. Todos aquellos bienes que son particulares, que son limitados, o todos aquellos medios, todos esos medios relativos, parciales, son cosas que se ofrecen a nuestra elección y sobre ellos
nuestra voluntad ejerce lo que ya estudiaremos, lo que se llama una indiferencia dominadora. Pero esa indiferencia dominadora de la voluntad solamente se ejerce sobre la multitud de los bienes particulares. Y ha de ejercerse para ordenar esas elecciones o preferencias en la dirección de ese fin último, que no es tema de elección, sino que necesariamente tendemos a él, porque está en la naturaleza de nuestro ser y de nuestro querer. Es como pasa con la verdad es lo que es. Yo no puedo, frente a 2 más 2 igual a 4, hacer otra cosa que reconocer la evidencia de esa verdad. Lo mismo pasa con la ley moral, con la ley natural, con esa ley que es un reflejo en nosotros de la ley eterna. Hay, y les recomiendo su lectura, en el libro de Garrigou Lagrange que se titula El sentido común, que escribió a principios de siglo, pero después, 30 años después, él agregó en la parte tercera agregó en el capítulo 4 unas notas extraordinarias de claridad, de sencillez y de profundidad sobre la primera mirada de la inteligencia natural, sobre la primera mirada de la inteligencia práctica, de la razón práctica, y sobre la mirada en el orden sobrenatural, o sea, en la fe. Garrigou Lagrange, Garrigou Lagrange, El sentido común. El libro está traducido al castellano. Tercera parte, capítulo 4. Lo recomiendo por la sencillez, por la claridad meridiana, porque evidentemente la filosofía es el mismo sentido común, reflexivamente, críticamente asumido. Eso que la inteligencia capta desde su primera mirada, eso que la razón práctica capta como bien desde su primera mirada, allí está encerrada toda la filosofía y toda la ética, solo que está de una manera oscura, de una manera todavía confusa, de una manera no desenvuelta, no desplegada, no deliberada, no asumida con sentido crítico. Pero la filosofía es nada más que el sentido común críticamente asumido, reflexivamente asumido. Por eso me recuerdo una frase de Claudel refiriéndose a Aristóteles, dice: pues cuando me puse a leer y a conocer a Aristóteles, me di cuenta que era la vida misma de la inteligencia natural, la vida misma de la inteligencia natural, solo que es la vida de la inteligencia, pero digamos así, reflexivamente llevada, críticamente conducida, no ingenua y espontáneamente manifestada como es en la gente ingenua. Dice Garrigou Lagrange: la primera aprehensión intelectual, la primera mirada de la inteligencia, aún en un niño, cuando ya asoma la vida de la inteligencia, lleva precisamente al ser inteligible de las cosas sensibles, lleva a la esencia de las cosas sensibles. La inteligencia tiene así, dice, un primer contacto con las cosas, una primera noción oscura del ser y de los principios que están implicados en el ser, que luego se van a desplegar en la lógica, en la ontología, pero ya están encerradas en esa primera mirada. Y por eso ustedes ven que en el lenguaje común, en el lenguaje vulgar, primero, cuando una persona dice vayamos al grano, no se me vaya por las ramas, ¿qué le está diciendo? Vayamos a la esencia y no se me escape usted por la línea de los innumerables de los accidentes. Cuando le dice que no le haga pasar gato por liebre,
le está diciendo, no me cambie la esencia. Si usted está hablando de liebre, siga con la liebre, no me haga pasar gato por las apariencias. Si se dice vulgarmente, más vulgarmente, eso de meter la mula, es justamente cambiarle el ser de las cosas. Porque la gente, es lo mismo que pasa, a todos hemos mentido muchas veces, evidentemente, yo por lo menos. Pero a nadie, hay alguien que le guste ser engañado, que le mientan, que le hagan ninguna cosa. Yo no conozco a ninguno hasta ahora. Cuando usted incurre en una mentira, en una contradicción, aún para la gente más simple, usted tiene que guardar una coherencia con la mentira que dijo. Porque en cuanto usted dice otra cosa que se aparta del principio de identidad, la otra persona que nunca estudió lógica se da cuenta que usted le ha mentido. Como ustedes ven, esa primera mirada de la inteligencia especulativa es una mirada metafísica, es una mirada que se proyecta sobre el ser y sobre los principios universales del ser confusamente aprehendidos, pero ya están implicados allí. La filosofía, ¿qué es lo que hará? Desarrollar eso y desarrollarlo con sentido crítico. Lo mismo pasa con la primera mirada de la razón práctica, tiende hacia el bien. Y es una mirada que tiende con la misma evidencia hacia el principio moral, hacia la ley natural, que se expresa tan sencillamente esto de